Mauricio, ¿qué opinas que en México no quieren permitir que una persona se refiera a sí misma como periodista, a menos que haya cursado la licenciatura correspondiente? Igual que un médico no puede denominarse médico, sí, pero hay alguna serie de profesiones que son regladas. Es decir, que necesitas demostrar cierta eficiencia, cierta capacidad para poderlas ejercer: el derecho, la ingeniería, la arquitectura, eh, la medicina, ciertamente, ¿no? Tienes que demostrar que sabes lo que estás haciendo. A mí me parece estúpido, y te voy a decir por qué me parece estúpido. Cuando aquí en España, en España se habló de un colegio de traductores, un colegio para defender los intereses profesionales de los traductores, que siempre es buena idea. Como no puedes hacer un sindicato, puedes hacer un colegio. De pronto los más jóvenes empezaron con, pero es que solo pueden participar los que tengan la licenciatura en traducción. Yo dije, no creo, entre otras cosas porque yo no la tengo, ¿no? Y soy mejor traductor que todos ustedes. El periodismo es un oficio. El periodismo es un oficio que se puede aprender de muchas maneras, se puede aprender en la práctica y se puede aprender en las escuelas. Yo aprendí periodismo en la cantina, en la sala de redacción, con los compañeros periodistas que me decían: aquí metiste la pata y aquí vas muy bien. He hablado muchas veces de las reuniones que teníamos los sábados en la cantina del Golfo de México, con una serie de grandes periodistas culturales, con Alfredo Cardona Peña, con Manuelito Blanco, que agarraban lo que habías escrito toda esa semana en el periódico y lo hacían pedacitos, ¿no? Y tú anotabas todo lo que habías hecho mal para no hacerlo la próxima vez. Cuando fui profesor de periodismo, porque eso sí, yo en la Universidad Autónoma de Querétaro, yo era profesor de periodismo, tenía yo un taller de géneros periodísticos. Y lo primero que les dije a los chicos, y alguna vez luego di ese taller en otras universidades, no, en la universidad, perdón, en la Universidad de Guanajuato solamente, y alguna vez en una cosa más bien privada. Lo que les digo es: estudiar periodismo sirve para que aprendas en 3 años, 4 años, lo que de otra forma te puede tomar 10 años aprender. Pero para ser periodista también te hacen aprender un montón de cosas absolutamente inútiles, como las teorías de la comunicación, del teórico de la comunicación favorito del sociólogo que te está dando la clase, ¿no? Aquel del medio es el mensaje. No, el medio no es el mensaje, el medio es el transmisor de los mensajes. No digas estupideces, por favor. El mensaje puede ser también el medio, pero no es solo eso. ¿Cómo se llamaba ese? No sé. Porque los que salían de la escuela, sobre todo de la Ibero y de las escuelas privadas, se hacían llamar comunicólogos. Y alguno me llegaba: es que yo soy comunicólogo. ¿De dónde estudiaste? Yo estudié periodismo, ciencias de la comunicación en la Universidad Iberoamericana. Sí, no, mira, tú no eres comunicólogo. Comunicólogo es Humberto Eco, que estudia los mecanismos de la comunicación, la semántica, la semiótica, la estructura del lenguaje y de la transmisión de las ideas a través del lenguaje. Es un comunicólogo, es el que estudia la comunicación. Tú eres un comunicador y para remate malo. Aquí en España en muchas ocasiones es aclarado que hay mucho licenciado en periodismo que no ejerce el periodismo, como Iker Jiménez. Es decir, que una cosa es estudiar la licenciatura de periodismo y otra cosa radicalmente distinta es practicar el periodismo con su ética, con su deontología, con el profesionalismo, el rigor y el respeto al lector o al público que demanda el oficio del periodismo. Viendo los licenciados en periodismo que se han generado en los últimos años y que son tan obsequiosos con el poder y con Claudia Sheinbaum y demás, me parece un truco para excluir de la denominación del oficio de periodista a todos los que no somos afines al gobierno y que no estudiamos periodismo porque no había la carrera cuando éramos jóvenes. Luego éramos nosotros los profesores de las carreras de periodismo, porque no había periodistas, había gente de ciencias de la comunicación y sociólogos que daban curso. Cuando yo llegué por primera vez con mis alumnos y alguno que me vea, probablemente porque alguno me ve, lo puede dar fe de ello. Cuando yo llegué, me encontré el grupo más apático del universo. Los dos de atrás, uno era el diablo, le decían el diablo, luego fue muy amigo mío, luego fue un gran periodista.
los pies encima de la ventana, del pretil de la ventana. Estaban en otro mundo. Llevaban 2 años en la Facultad de Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro y nunca habían salido a hacer periodismo. Claro, yo llegué, empecé a hablar, vi el desgano, dije, o sea, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cómo están estudiando una de las carreras más bonitas del universo? Con una responsabilidad social del copón, con una posibilidad de enterarte de multitud de cosas, de tener casi temas nuevos todos los días, lo cual lo mantiene uno fresco y empujando. Entonces me contaron la historia. Pues que llevamos 2 años estudiando teoría de la comunicación, semiótica, y estamos estudiando historia de la comunicación. Esto es una locura. Ok, esta tarde los quiero reporteando en la calle. Y me miraron como si yo fuera verdaderamente un extraterrestre. Vamos a aprender lo que es una nota corta hoy, qué características tiene una nota corta, el qué, quién, dónde, cuándo, cómo y por qué. Si se puede, si no, con nosotros me conformo. Y van a hacerme una nota corta de media cortilla, 20 líneas a máquina, todavía había máquinas, cuidado, sobre algo que vean. Si una persona se tropezó, quiero una nota sobre la persona que se tropezó. Que un perrito le ladró a un niño, quiero una nota sobre eso. Pero salgan a la calle porque el periodismo se hace en la reputa calle. ¿Me miraban? Bueno, lo hicieron. Es como yo entiendo el periodismo. Los mandé a hacer entrevistas, los mandé a cubrir cosas bueno, yo era corresponsal de Excelsior en el Estado, entonces tenía yo, y trabajaba en la radio del Estado, así que pues, el Estado me permitía, te voy a mandar a todos mis alumnos a que cubran esta rueda de prensa. Vale. Cuando hubo un congreso de caricaturistas, de cartonistas editoriales en Querétaro, los conocía yo a todos, les hablé, les dije, ¿no pueden darle una rueda de prensa a mis alumnos? Sí, ¿cómo no? Entonces estaban mis alumnos hablando con los que en aquel entonces pues eran los más conocidos, Osvaldo y su hermano. Osvaldo estaba en Excelsior. Esos niños estaban estudiando, y niños, porque eran niños, tenían 19 años, estaban estudiando periodismo sin hacer periodismo. En el caso del periodismo, el título sirve de muy poco. Los más grandes periodistas no han estudiado periodismo, y ojalá y fuera más profesionalizado, pero la profesionalización no te la da tampoco forzosamente la universidad. Leonor Zanoni, creo que tiene toda la razón aquí cuando nos dice, en Perú quieren imponer el colegio de periodistas para excluir a los periodistas independientes, es muy peligroso. Sí, los intentos por defender a los compañeros luego salen peor, ¿no? Yo traté de hacer una especie de colegio de agrupación, de frente, de defensa de los youtubers, y primero que nada toda la derecha se me echó encima porque yo quería hacer un sindicato de youtubers, cosa que si no tienes patrón es muy difícil, no puedes hacer un sindicato si no hay patrón. Pero como UGT me ayudó, la Unión General de Trabajadores, que es el sindicato hermano del Partido Socialista Obrero Español, me invitaron a hablar alguna vez sobre trabajo digital, y a raíz de eso pues hablamos de la formación de estos creadores digitales, de esta organización de creadores digitales. Y bueno, algunos la usaron para promoverse, otros la querían usar para sus propios intereses, otros les daba igual, y la derecha estaba en la fachósfera de YouTube, sobre todo. Me dijeron de todo a mí. Y al final resultó que no se podía lograr lo que a mí me interesaba sobre todo, que era tener un frente con el cual decirle a YouTube cuando te da una patada, oye, espérate, vamos a hablar, ¿no? Porque es muy difícil hablar con un ser humano en YouTube, pese a que uno tenga un contrato con ellos y demás. En fin.